Hay un día en el calendario litúrgico en el que el cielo parece abrirse un poco más. Un día donde el eco de las campanas resuena distinto, como si su sonido viajara más allá del tiempo, recordándonos que no caminamos solos en esta tierra, sino acompañados por una multitud invisible que ya ha llegado a la meta. Ese día es el Día de Todos los Santos. Pero antes de hablar de ellos, pensemos un momento en lo que realmente significa ser santo. Cuando escuchamos esa palabra, solemos imaginar rostros en vitrales, figuras en altares, nombres grabados en los libros de la Iglesia. Sin embargo, la santidad no comenzó en los templos ni se alimenta de la admiración humana. La santidad nació en el corazón de Dios y florece, muchas veces, en el secreto de las cosas pequeñas. Ser santo no es haber vivido sin errores, sino haber amado más allá de las caídas. No es brillar por cuenta propia, sino reflejar una luz que no nos pertenece. Ser santo es dejar que Dios haga su obra en nosotros, aunque eso implique pasar por la oscuridad, por la renuncia o por la incomprensión. La Iglesia celebra hoy no solo a los santos que conocemos por nombre, sino a los miles, los millones que vivieron su fe en silencio. A la madre que rezó cada noche por sus hijos, al enfermo que ofreció su dolor por amor, al joven que eligió la pureza cuando el mundo le ofrecía lo contrario, al trabajador que hizo de su esfuerzo diario una oración. Ellos también forman parte de esa multitud que el Apocalipsis describe vestida de blanco, delante del Cordero, con palmas en sus manos. El Día de Todos los Santos nos recuerda que la santidad no está reservada a unos pocos escogidos, sino que es la vocación universal de todo cristiano. Cada uno de nosotros, con nuestras limitaciones, nuestras luchas y nuestras esperanzas, estamos llamados a ser santos. No mañana, no cuando seamos mejores, no cuando las circunstancias sean favorables, sino hoy. Aquí, en medio de la vida ordinaria, en lo cotidiano, donde Dios también habita. La santidad no es un trofeo, es una respuesta. Una respuesta al amor que nos llama, una rendición ante la misericordia de Dios que transforma lo pequeño en eterno. Por eso, cuando celebramos este día, no solo miramos hacia el cielo, miramos hacia adentro. Y quizás, si prestamos atención, descubriremos que el camino hacia la santidad comienza justo ahí, en el lugar donde estamos, con lo que somos, con el simple deseo de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando hablamos del Día de Todos los Santos, no estamos recordando un evento aislado o una tradición antigua, estamos contemplando la historia viva de la fe, una historia escrita con lágrimas, con esperanza y con amor. Cada nombre canonizado por la Iglesia, cada mártir, cada alma que amó en silencio, forma parte de un mismo río, el río de la santidad que fluye desde el corazón de Dios hasta nuestras vidas. Los primeros cristianos lo comprendieron con una claridad que hoy todavía nos conmueve. Ellos vivían perseguidos, escondidos en catacumbas, celebrando la Eucaristía en la oscuridad de las tumbas. Y sin embargo, en medio del miedo, brillaba una certeza: la muerte no era el final. Para ellos, morir por Cristo era nacer para siempre. Cada mártir era visto como un testigo que había cruzado el umbral del tiempo para entrar en la eternidad. Sus nombres comenzaron a ser recordados, sus tumbas, veneradas, sus vidas, imitadas. Las comunidades cristianas celebraban la memoria de los mártires en el mismo día de su muerte, el día de su nacimiento al cielo. Pero muy pronto, los creyentes comprendieron que no bastaba con recordar solo a los que conocían. Había muchos santos cuyos nombres se habían perdido, hombres y mujeres que habían vivido el Evangelio con fidelidad pero sin dejar huellas escritas. Y así, poco a poco, nació el deseo de tener un día para todos ellos, un día para celebrar la santidad anónima, esa que Dios ve cuando nadie más la nota. En Oriente, ya en el siglo IV, los cristianos comenzaron a dedicar templos a todos los santos. Uno de los más antiguos fue el Panteón de Roma, que el Papa Bonifacio IV consagró en el año 609 como iglesia cristiana en honor de la Virgen María y de todos los mártires. En ese gesto, el paganismo fue vencido no por la fuerza, sino por la santidad. Un edificio que antes se alzaba para honrar a los dioses falsos, se transformó en un santuario donde se glorificaba al Dios verdadero y a sus testigos. Con el tiempo, la celebración fue tomando forma y profundidad. El Papa Gregorio III, en el siglo VIII, consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos, fijando la fecha del 1 de noviembre como una invitación universal a la alegría y la esperanza. Más tarde, el Papa Gregorio IV extendió esta solemnidad a toda la Iglesia, haciendo de ese día una fiesta que unía a cielo y tierra, a vivos y difuntos, a santos conocidos y a santos escondidos. Desde entonces, cada 1 de noviembre, la Iglesia se viste de blanco. No para llorar la ausencia, sino para celebrar la presencia de esa muchedumbre incontable de la que habla el Apocalipsis,
hombres y mujeres de toda lengua y nación, que ahora contemplan el rostro de Dios y cantan sin cesar, la salvación pertenece a nuestro Dios. Pero más allá de la historia y de las fechas, esta fiesta guarda un mensaje que toca el alma: la santidad es posible. Y no es algo lejano, reservado a los monjes o a los mártires, es un llamado que atraviesa la vida entera. Porque, en el fondo, cada santo fue un pecador que no se rindió, una persona común que se dejó transformar por el amor. Por eso, el Día de Todos los Santos no es solo una conmemoración, es una proclamación de esperanza. Es el día en que el cielo nos recuerda que también nosotros estamos invitados a participar de esa misma gloria. Que, aunque nuestro nombre no aparezca en los libros ni en los altares, puede estar escrito en el corazón de Dios. Y mientras el incienso sube en los templos y las campanas suenan, algo invisible sucede. La tierra y el cielo se tocan por un instante. Y entre las sombras del mundo, vuelve a resonar la misma voz que llamó a tantos antes que nosotros. Sé santo, como yo soy santo. Desde el inicio, la Iglesia comprendió que la santidad no era un privilegio para unos pocos, sino el destino al que todos estaban llamados. Pero este llamado, tan sublime, tan absoluto, no nació de una idea teológica ni de una norma impuesta, nació del mismo corazón de Cristo. De sus palabras pronunciadas en la montaña, cuando dijo: «Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto». Los primeros cristianos escucharon esas palabras con el alma encendida. Sabían que seguir a Cristo significaba renunciar a la comodidad del mundo y abrazar la cruz. No existían templos, ni imágenes, ni fiestas todavía. Existía solo la certeza de que el amor de Dios valía más que cualquier otra cosa. En aquellos siglos de persecución, la santidad se forjó entre el miedo y la esperanza. Muchos fueron llamados a dar testimonio con su sangre, y en cada uno de ellos, la Iglesia veía florecer la semilla de la fe. Cuando un mártir caía, no moría una causa, nacía una convicción. El cristianismo crecía en medio de las arenas del Coliseo, en las celdas oscuras, en los labios de quienes morían perdonando. Eran los primeros santos, los testigos del amor que vence al miedo. Pero cuando el imperio cayó y las persecuciones cesaron, algo profundo comenzó a transformarse. El martirio visible dio paso a un martirio interior. Ya no se trataba de morir por Cristo, sino de vivir para Él, día tras día, en silencio, en fidelidad, en obediencia. Fue entonces cuando surgieron nuevas formas de responder al llamado a la santidad. En los desiertos de Egipto, hombres como San Antonio Abad abandonaron todo para buscar a Dios en la soledad y en la oración. En las ciudades, mujeres consagradas se dedicaban al servicio de los pobres, a la educación de los niños, a la defensa de la vida y la fe. El ejemplo de los mártires seguía vivo, pero ahora se traducía en una santidad que respiraba en lo cotidiano, en lo humilde, en lo escondido. Y poco a poco, la Iglesia fue descubriendo un misterio: que Dios no solo se manifestaba en los prodigios, sino también en las pequeñas fidelidades. Que la santidad no siempre se mide por grandes gestas, sino por el amor con que se hace lo pequeño. Porque, como diría siglos después Santa Teresita del Niño Jesús, no hay acciones insignificantes cuando se hacen por amor. El llamado a la santidad, entonces, dejó de estar ligado a un tipo de vida o a una vocación específica. Ya no se trataba solo de los mártires o los monjes del desierto, también los laicos, los trabajadores, los esposos y los estudiantes comenzaron a comprender que la santidad podía vivirse en medio del mundo. San Pablo ya lo había anunciado con fuerza. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y esa frase se convirtió en el eje de la vida cristiana, en una llamada a todos los corazones. Siglos más tarde, santos como Francisco de Asís, Catalina de Siena, Ignacio de Loyola o Teresa de Jesús retomaron esa verdad con un fuego renovado. Cada uno, a su modo, mostró que no existe una sola forma de llegar a Dios. Francisco, despojándose de todo, abrazó la pobreza como un canto de libertad. Teresa, desde la clausura, descubrió que el alma humana puede ser morada de Dios. Ignacio enseñó a encontrar al Señor en todas las cosas. Y Catalina, sin ser religiosa, se convirtió en voz y guía para los poderosos de su tiempo. Todos ellos eran distintos, pero compartían un mismo secreto. Habían escuchado una voz interior que les decía «sígueme», y no la ignoraron. Ese es, quizás, el núcleo de toda santidad, escuchar la voz de Dios y responder. Algunos lo hacen entre multitudes, otros en la soledad, otros en medio del dolor, pero todos responden con la misma entrega: «Hágase en mí según tu palabra». Y así, la historia de la santidad fue tomando forma a través de los siglos, hasta llegar a nosotros. Una historia tejida con vidas que parecían insignificantes,
pero que en las manos de Dios se convirtieron en eternas. El Día de Todos los Santos es la memoria viva de ese llamado. Una llamada que no terminó en los desiertos del siglo IV ni en los monasterios medievales. Una llamada que sigue resonando hoy, aquí, en cada corazón dispuesto a amar. Porque la santidad no es cuestión de tiempos ni de circunstancias. Es cuestión de amor. Y el amor, cuando es verdadero, siempre tiende hacia Dios. Por eso, cuando celebramos esta solemnidad, no recordamos solo lo que fue, sino lo que puede ser. Porque entre los santos que ya contemplan el rostro de Cristo, hay un lugar reservado, para ti, para mí, para todo aquel que se atreve a creer que Dios puede hacer cosas grandes en lo pequeño. El cielo no está lleno de héroes lejanos. Está lleno de almas comunes que un día dijeron sí. Y en ese sí, tan sencillo, tan humano, comenzó la eternidad. La historia del Día de Todos los Santos no solo está escrita con palabras de paz y esperanza. También está trazada con el fuego del sufrimiento, con el silencio de la fidelidad, con la sangre de los testigos. Porque la santidad, antes que gloria, fue cruz. Desde los primeros siglos, el cristianismo fue una fe perseguida. Ser discípulo de Cristo era una sentencia de muerte. Los emperadores romanos veían en los cristianos una amenaza, una rebelión invisible que no empuñaba armas, pero que proclamaba una verdad que ningún poder podía sofocar. Solo Cristo es el Señor. Y así, los estadios se convirtieron en templos, los coliseos en altares. Allí, entre el rugido de las fieras y el clamor del pueblo, nacieron los primeros santos de la Iglesia. Hombres, mujeres y niños que, en el instante final, no respondieron con miedo, sino con amor. El martirio fue su última oración. En sus rostros se reflejaba algo que el mundo no podía comprender, una alegría serena, una luz que desafiaba la muerte. Decían los testigos que mientras los verdugos alzaban la espada, los mártires cantaban himnos, y sus voces parecían más fuertes que el ruido de las multitudes. Eran, como los llamó Tertuliano, la semilla de nuevos cristianos. De su sangre brotaron las raíces de una fe invencible. Pero el conflicto de la santidad no terminó con las persecuciones. Cuando el mundo dejó de matar cristianos, comenzó a tentarlos. Ya no se trataba de morir por la fe, sino de mantenerse fiel en medio de la comodidad, del poder, del orgullo. El martirio visible fue reemplazado por un martirio interior, la lucha contra uno mismo, contra el egoísmo, contra la tibieza del corazón. Fue entonces cuando surgieron los santos de la vida interior. Los monjes que combatieron al demonio del desánimo en el silencio del desierto. Los pastores que resistieron el error y defendieron la verdad en tiempos de confusión. Las vírgenes que ofrecieron su pureza como signo de amor total. Y los laicos que encontraron a Dios en medio del trabajo, la familia y las pruebas diarias. Cada época tuvo sus propios campos de batalla. Y en cada una, Dios levantó almas que brillaron como antorchas en la noche. Durante la Edad Media, la fe fue el refugio de pueblos enteros. Los monasterios se convirtieron en faros de sabiduría y oración. Los santos caminaban por las aldeas como mensajeros de esperanza. San Francisco de Asís, abrazando la pobreza con alegría divina. Santa Clara, iluminando la oscuridad con su fe. Santa Catalina de Siena, hablando con los papas y reyes sin perder la humildad. Cada uno de ellos mostró que la santidad no era monotonía, sino diversidad en la unidad del amor de Dios. Y con el tiempo, Dios comenzó a manifestar su presencia de maneras asombrosas. Milagros, visiones y signos extraordinarios acompañaron a muchos santos, no para glorificarlos, sino para recordarle al mundo que el cielo no está lejos. El cuerpo incorrupto de Santa Bernadette, la bilocación de San Pío de Pietrelcina, el perfume de rosas que acompañaba las oraciones de Santa Teresita, las lágrimas milagrosas de imágenes y los relatos de curaciones imposibles. Todos ellos son recordatorios de que la santidad no es una teoría, es una realidad viva, una comunión entre lo visible y lo invisible. Sin embargo, incluso en medio de los milagros, la Iglesia nunca olvidó que el mayor prodigio es el amor. Porque el milagro que verdaderamente sostiene el mundo no es una curación repentina ni una visión celestial. Es el alma que perdona cuando tiene razones para odiar. Es el corazón que sigue creyendo cuando ya no ve. Es el hombre que se levanta una y otra vez para seguir amando. La historia del Día de Todos los Santos es la historia de ese amor que no muere. Cada mártir, cada místico, cada creyente fiel fue un reflejo de Cristo crucificado. Y así como Él venció la muerte resucitando, ellos vencieron el mundo permaneciendo fieles. En sus vidas, los santos nos muestran que el sufrimiento no destruye la fe, la purifica. Que las lágrimas no son señales de derrota, son semillas de eternidad.
y que cuando el alma humana se abandona en las manos de Dios, incluso su dolor puede volverse luz. Por eso, cuando el 1 de noviembre la Iglesia se viste de blanco, no lo hace solo para celebrar a los santos glorificados, sino para recordar el precio de esa gloria. Una cruz abrazada con amor, una fe que no se rindió, una esperanza que no se apagó. Y así, mientras el incienso sube y las campanas resuenan, la voz del cielo parece susurrar entre las sombras. No temas, lo que ahora duele, un día brillará como el oro. Lo que hoy ofreces en silencio, mañana será tu corona. Esa es la herencia de los santos, no la ausencia de dolor, sino la presencia de un amor más grande que el dolor mismo. Y esa herencia, silenciosa, ardiente, eterna, sigue viva hoy, esperando ser recibida por cada alma que aún lucha, aún cree, aún ama. La historia del Día de Todos los Santos no termina en los altares ni en los templos. No es una fecha más en el calendario. Es una invitación eterna, una voz que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros, repitiendo las mismas palabras que encendieron el corazón de los primeros cristianos. Sed santos, porque yo soy santo. El eco de esas palabras no se ha apagado. Todavía resuena en el alma de todo aquel que busca sentido, de todo aquel que alguna vez ha sentido el deseo de algo más grande que sí mismo. Y en ese anhelo, en ese impulso silencioso que nos hace mirar al cielo, comienza la santidad. El Día de Todos los Santos es, en el fondo, una fiesta de esperanza. No es la celebración de una perfección imposible, sino la proclamación de que la gracia puede transformar la debilidad. Que Dios no elige a los fuertes, sino que fortalece a los que eligen confiar. Los santos no fueron héroes inalcanzables, fueron hombres y mujeres de carne y hueso, con temores, con dudas, con heridas, pero que se atrevieron a dejar que la luz de Dios penetrara en sus sombras. La santidad no se mide por la cantidad de milagros, sino por la profundidad del amor. Y el amor, cuando es verdadero, se hace eterno. Por eso, los santos no desaparecen, viven. Viven en la oración del humilde, en la fe del enfermo que sigue confiando, en el perdón del que ha sido herido. Viven en el corazón de una iglesia que, generación tras generación, sigue creyendo que la vida tiene sentido porque Dios la habita. Cada santo es una historia distinta del mismo amor. Un amor que tomó formas diversas. Francisco abrazó la pobreza. Teresa buscó a Dios en el silencio. Ignacio lo encontró en la acción. Y María, la más santa de todas, lo llevó en su vientre y en su corazón. Cada uno entendió, a su modo, que el camino de la santidad no es un ideal lejano, sino una respuesta concreta a la vida de cada día. Porque la santidad no consiste en escapar del mundo, sino en transfigurar el mundo con la presencia de Dios. El santo no huye del dolor, lo transforma en ofrenda. No evita las pruebas, las convierte en oración. No busca gloria, busca amar, incluso cuando nadie lo ve. En el fondo, todos los santos compartieron una certeza: que Dios basta. Que quien tiene a Dios lo tiene todo, aunque lo haya perdido todo. Esa certeza fue la fuerza que los sostuvo, el fuego que encendió su fidelidad, la paz que les permitió morir cantando. Y es ese fuego el que hoy la Iglesia nos invita a contemplar. No como espectadores, sino como herederos. Porque los santos no están lejos. Ellos no son parte del pasado, son parte de nuestra familia. Nos acompañan, interceden por nosotros, caminan invisiblemente junto a los que aún peregrinamos por la tierra. Son la prueba de que el amor no muere, de que la muerte no tiene la última palabra. Cuando celebramos el Día de Todos los Santos, el cielo y la tierra se tocan. En cada misa, en cada oración, en cada vela encendida, los límites del tiempo se rompen. Y esa muchedumbre incontable del Apocalipsis, vestida de blanco y con palmas en las manos, nos mira, nos anima y nos espera. Son nuestros hermanos, nuestros amigos, los que ya alcanzaron la meta y nos dicen en silencio: vale la pena. No te detengas. El amor vence. Este día no es un recuerdo, es un llamado. Un llamado a mirar la vida con ojos de eternidad. A descubrir que lo divino se esconde en lo cotidiano. Que cada gesto de bondad, cada acto de fe, cada lágrima ofrecida, tiene valor ante Dios. El legado de los santos no es una historia terminada. Es una llama encendida que debe seguir ardiendo en nosotros. Y mientras exista una sola alma dispuesta a amar, esa llama no se apagará. Quizás tú no camines por desiertos como los monjes, ni construyas catedrales como los santos antiguos. Pero si cada día decides amar un poco más, perdonar un poco más, servir un poco más, estás siguiendo el mismo camino. Porque la santidad no consiste en hacer lo mismo que ellos, sino en vivir con el mismo amor.
Y así, el Día de Todos los Santos se convierte en una promesa. La promesa de que un día, cuando nuestras manos cansadas se cierren y nuestro corazón se apague, se abrirá para nosotros la misma puerta de luz que se abrió para ellos. Y al cruzarla, no veremos rostros desconocidos, sino amigos. Una multitud luminosa esperándonos, diciendo: bienvenido a casa. Has corrido bien la carrera. Has guardado la fe. Ese es el verdadero sentido de esta solemnidad. No mirar hacia atrás con nostalgia, sino mirar hacia adelante con esperanza. Porque la santidad no es un privilegio del pasado. Es el futuro al que todos estamos llamados. Cada historia de santidad es un recordatorio de que la fe no pertenece al pasado, sino al presente. Que cada uno de nosotros puede ser, en medio del mundo, una chispa de esa luz que no se apaga. Los santos no fueron superhéroes, fueron corazones dispuestos. Personas que, con sus limitaciones, se atrevieron a amar sin medida. Y esa misma posibilidad está hoy frente a ti, esperándote en lo cotidiano, en tus decisiones, en tu historia. Por eso, si este mensaje ha tocado algo en tu interior, si alguna palabra te ha hecho mirar al cielo o alzar la mirada en medio de la dificultad, te invito a que sigamos caminando juntos. Suscríbete a este canal y acompáñanos en este viaje de fe, donde cada semana damos voz a quienes ya están junto a Dios. Comparte este video para que otros descubran que también ellos pueden ser santos. Y si deseas apoyar este proyecto, hazte miembro de nuestra comunidad para que la voz de los santos siga resonando y tocando corazones en todo el mundo. Porque, al final, todos estamos llamados a la misma meta: a vivir en gracia, a caminar en esperanza, y a dejar que Dios haga de nuestra vida una historia digna del cielo. Aquí, en la voz de los santos, creemos que cada alma tiene algo divino que decir. Y mientras exista una sola persona dispuesta a escuchar, seguiremos contando sus historias.